Bueno, mm, esta es mi primera vez haciendo esto. Mm, Está un poco oscuro, si no es que demasiado oscuro. Y pues estoy hablando un poco más querido, ¿no? Pero bueno, en contexto, he vuelto a retomar mi proceso de terapia hace un par de semanas. Yo tuve un intento de suicidio y pues sobrevivir a ese tipo de cosas es muy extraño, ¿no? Porque am, es muy raro volver a la vida cuando te estás viendo desvanecerte, ¿no? Y bueno, eso me hizo pues volver a la terapia y como animarme a tener eh, un proceso de sanación. Y parte de lo que he visto un poco en terapia, parte de ese tipo de actividades que tengo que realizar, ¿no? Es pues hacer videos hablando de lo que me gusta. Y em, hoy quiero hablar sobre un libro que, que me gusta demasiado. Es un libro que por el que yo estuve obsesionado mucho tiempo y hasta el día de hoy pues sigo pensando mucho en él, en la trama, en el personaje principal, en todas las apologías, ¿no? que este libro aborda. Y estoy hablando de La Metamorfosis. Ah, La Metamorfosis es una novela de Franz Kafka, como ya muchos sabrán. Si no lo sabes, pues ya ahí está el dato. Originalmente fue publicada en el año de 1915, ¿no? Fue hace mucho, ¿no? Y es un libro que me sorprende demasiado, ¿no? Porque a pesar de pues, ser algo prácticamente del siglo pasado, ¿no? Incluso ya más de 100 años, eh, sigue, sigue sigue sintiéndose muy actual. ¿De qué va este libro? Pues Gregorio Samsa eh, es un, digamos, chico, no sé, nunca se especifica su edad. Es una persona que un día, tras un sueño intranquilo, se encuentra sobre su cama convertido en un monstruoso insecto, ¿no? Así tal cual empieza el libro con esas palabras. Y Gregorio era un sujeto que se dedicaba a trabajar, ¿no? Eh, y ese trabajo era más que nada para sostener eh, a su familia, ¿no? Los gastos de su familia. Y esa mañana cuando despierta convertido en un insecto, pues simplemente ya no puede, ya no puede. Y, y mierda, tras esto vienen una serie de consecuencias que terminan en la muerte de Gregorio, ¿sabes? Eh, es un libro que si tú lees, porque yo soy una mierda explicando, como puedes ver, ah, vas a notar que hay muchas apologías a diversos temas, vaya. Eh, antes, antes de leerlo, cuando yo iba en la preparatoria, tenía un maestro que me impartía la clase de literatura. Y en algún momento hablamos sobre la metamorfosis, ¿no? Eh, en ese momento yo noté que casi nadie lo había leído. De hecho, nadie lo había leído. Y ese era el tipo de clases en el que nadie ponía atención. Eh, Todos estaban en su pedo, todos estaban pues haciendo distintas cosas, ¿no? Pero no es por hacerme el interesante, pero a mí me gustaba mucho escuchar a ese maestro, ¿no? Y una de las cosas que más recuerdo era como él tratando de explicarlo, ¿no? ¿Qué representaba Gregorio? ¿Qué representaba esta figura, ¿no? Del cambio tan brusco, ¿no? Que tiene él. Y
pueden ser varias cosas según bajo su criterio. Él mencionaba que la metamorfosis representaba el hecho de salir del closet, ¿no? El hecho de envejecer, ah, la depresión, todo eso, ¿no? Y depende tú de cómo lo leas, depende de tu contexto, depende de cómo lo interpretes, va a hacer eso, ¿no? Pero en términos muy generales es un chico que lo pierde todo, pierde su humanidad. Y, y bueno, aquí es cuando va mi historia, ¿no? Eh, Tomando otra vez el tema de cuando yo iba a la preparatoria, pues esta tenía una biblioteca con títulos muy amplios, ¿sabe? Bueno, no sé qué acabo de decir. Bueno, tenía diversos títulos, ¿no? De diversas ramas. Había libros de historia, había libros de ciencias, de matemáticas. Y a mí me gustaba mucho la sección de literatura. Porque recién estaba comenzando con ese hábito de leer cosas más serias, ¿no? Si bien siempre desde niño me ha gustado leer, no fue hasta ese momento en el que también gracias a la ayuda del internet yo tuve como acceso a otro tipo de información, ¿no? Y me interesaba mucho leer pues los clásicos, me interesaba mucho los títulos de Juan Rulfo, de Emiliano Zapata, de Emilio Pacheco. Y venga, me la pasaba todo el día leyendo, todo el día leyendo. Leí muchos libros de diversos autores. Y tiempo después, ese hábito nunca desapareció, ¿saben? Yo me seguí concentrando en leer bajo cualquier circunstancia. De hecho, pues no terminé la prepa, pero aún así, pues seguí buscando libros, ¿no? Sobre todo en formato físico. No fue hasta 2 años después de esa anécdota, 1 o 2 años después, que, que yo solía salir a un tianguis que se pone los lunes aquí por donde vivo. Y un puesto que me gustaba bastante era el de un señor que vendía libros y tenía títulos muy raros. Y tenía los clásicos, tenía ediciones muy bonitas, antiguas, aún conservo algunas. Y este señor, pues, la verdad, no sé, en algún momento terminamos cayéndonos bien. A veces yo solo iba a su puesto más que a comprar, iba a platicar con él. Eh, Era un tipo una especie de refugio, ¿no? En todo este caos, ¿no? En todo, pues sí, este caos. Hasta que un día, un lunes de tantos, él trajo pues justo la metamorfosis, ¿no? Y yo ya sabía de ese libro, claramente, pero no lo había leído hasta ese momento. No me había dado la chance o no había llegado en el momento indicado, ¿no? A mis manos. Entonces, eh, ese día recuerdo muy bien los libros que compré. Bueno, no los compré, sino los que yo escogí porque estaba El llano en llamas de Juan Rulfo, que es un libro que también me gusta mucho, y estaba la metamorfosis. Pero en ese momento yo, como casi siempre, no traía varo y pues el señor en un acto como de bondad, porque yo era cliente muy frecuente de él y como les comento, pues en algún momento yo ya solo llegaba a convivir con él, ¿no? Y ciertamente nos hicimos una amistad y simplemente me los regaló. Yo que me llamó la atención, le dije, tal vez luego, no traigo dinero hoy, y él solamente me los regaló. Hoy agradezco mucho eso porque la metamorfosis fue un golpe muy duro cuando yo lo leí. Venga, yo empiezo a leerlo y algo muy personal es que yo estaba pasando por un periodo de depresión muy duro, muy duro. Tenía un par de meses que acaba de fallecer mi papá y pues venga, eso
es muy, 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 muy jodido, ¿no? Más cuando pues no has tenido pérdidas anteriormente, ¿no? Ese tipo de pérdidas pues importantes. Y prácticamente leer ese libro me hizo sentirme entendido de alguna manera. Pues una historia muy personal que tengo es que en ese momento yo sentía vergüenza por salir de mi cuarto, ¿no? Y pues ustedes saben, personas que han padecido, ¿no? De depresión y todo eso, saben que llega un momento en el que ya ni siquiera te puedes parar de tu cama, ya ni siquiera tienes como esas ganas de salir, ¿no? De vivir la vida, solamente estás como escondido y estás ahí, ¿no? Y pues es algo que tal vez en ese momento mi familia no lo tomó así, ¿no? Sino más bien era como un pedo más de ese güey es un flojo, ese tipo es un descacerado, ¿no? Y pedos así. Entonces, pues yo me la pasaba encerrado. De alguna manera yo sentía como que estaba perdiendo mi humanidad, ¿no? Al no salir a seguir la vida. Y no sé, qué duro hablar de esto. Yo me seguí sumergiendo en el mundo de Gregorio. Hay una escena en la que personalmente me sentí muy identificado, que es en la que, bueno, si ya leyeron el libro, si no lo leen, pues, si no lo han leído, pues los invito. Pero es una escena en la que Gregorio escucha que su hermana está tocando el violín, ¿no? Y sale y su familia está como con unos sujetos a los que le estaban rentando habitaciones de su casa. Y estos inquilinos pues se asustan ante la presencia de Gregorio, ¿no? Y su familia lo empieza a rechazar muy cabrón. Es una escena muy dolorosa que personalmente me marcó mucho. Y bueno, no tardé mucho en terminarlo, tardé como un mes porque a pesar de ser un libro corto, pues yo leía otros tantos, ¿no? Eh, en parte pues con la poca energía que tenía pues iba a la escuela, ¿no? Y hacía algunas tareas. En ese momento yo estudiaba artes plásticas y terminé completamente obsesionado con ese libro por, por todo lo que representa el personaje de Gregorio, ¿no? Porque hay muchas formas de perder tu humanidad y hay muchas formas en las que pues las personas te hacen también perderla. Y una de esas formas, pues sí, claro, es la depresión. Pero otra de esas formas es son las, son las drogas, claro. El abuso de drogas, el maltrato familiar. Entonces, Gregorio es un personaje que puede encajar en muchas situaciones y como te digo, es dependiendo del contexto en el que tú estés viviendo. Eh, Posterior a esto, terminando el libro, uh, yo me dediqué a simplemente dibujar escarabajos que eran tal vez como lo que yo pensaba que era Gregorio en mi imaginación. Lo trataba como de hacerlo en distintas técnicas, ¿no? Como en grabado, en dibujo, en papel ese como que es como manta, ¿no? Con una técnica que es como muy tradicional de Asia y, y demás, ¿no? En general terminé como muy familiarizado con la figura de los escarabajos, ¿no? Pero en realidad siempre fue un homenaje a Gregorio, ¿no? A quizás como lucía fuera de esa icónica ilustración, ¿no? Donde está sobre su cama, ¿no? Es una ilustración justo del principio, ¿no? Que justamente ese inicio es muy, muy, muy icónico.
ese inicio tan misterioso, ¿no? De una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa encontróse sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Mierda, no me imagino lo doloroso que tuvo que haber sido, ¿no? Su transformación. Y de un día para otro, es lo que me sorprende, ¿no? Me queda mucho el misterio de cómo era la vida antes de Gregorio, ¿no? Antes de eso, antes de esa noche. Entonces, em, en conclusión, fue un libro que estuvo muy presente en mi vida desde ese momento en el que yo terminé ese libro y, y me quedé como muy impactado, ¿no? Al final, porque, spoilers, si no quieren leer, de escuchar esto, si no lo han leído, quieren mantenerse con el misterio, sáltense un par de segundos o un par de minutos. Uh, el impacto, ¿no? Desde que, que tuve cuando simplemente Gregorio amanece muerto, ¿no? Amanece seco, lo descubre una sirvienta, ¿no? De la familia de Gregorio. Y cómo ellos simplemente se alegran y dejan su cuerpo ahí. Fue impresionante, ¿no? Fue muy impresionante. Desde ese momento es un libro que no volví a leer, que tal vez debería hacerlo, si es que todo sale bien. Pero no lo sé, es algo que siempre llevaré presente en mi vida. Y en algún momento de mi vida, quizás como algunos saben, pues yo terminé haciendo una banda que se llamaba Gregorio Samsa, justamente rindiendo un homenaje a este personaje, ¿no? Y pues nada, espero que hayan escuchado. Me hubiera gustado explayarme más, pero sinceramente solo quiero hablar de los pensamientos que me vienen, ¿no? Ante este libro. Eh, Realmente no busco como tal algo, solamente pues es un experimento, es una actividad de terapia, no lo sé. Quizás en algún momento si alguien encuentra este video y lo ve y no ha leído ese libro, pero gracias a esto lo lee o de alguna forma siente familiar mi manera de hablar, ¿no? Mm, pues qué bueno. Se me va mucho la onda, pero chido. Gracias por ver y gracias por escuchar.